¿Qué tal? Señor les bendiga. Hoy quiero leer en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo 2, versículo 18, y luego consideramos algunas cosas importantes de este pasaje. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama, en una gran tribulación, y los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y le daré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros y los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Queridos hermanos, la iglesia de Tiatira es llamada la iglesia de las componendas, o quizás, para entenderlo mejor, es la iglesia de tratos que no son muy legales. Es una iglesia que ha crecido. Dice, tus obras postreras son mayores que las primeras. Cuando en Éfeso las obras primeras eran importantes y ahora las últimas habían perdido fuerza. En el caso de esta iglesia de Tiatira era al revés. Ellos estaban creciendo, pero a fuerza de, pudiéramos decir en argentino, casarse con otras ideologías y algunas otras cosas que estaban como modernas en ese momento, y pensando que de esa forma se podía ganar más gente, lamentablemente tenía algunas cosas que reprochar de parte del Señor. La ciudad de Tiatira fue creada por un tal Seleuco en el siglo IV a.C., y con el tiempo vino a ser un lugar, una guarnición militar de los romanos, y también creció en el arte de la ropa, del trabajo en bronce bruñido, y también en el arte de fabricar carreteras como la que estaban acostumbrados los romanos a fabricar sus propias carreteras, que podían cruzar cientos de kilómetros solamente con los ingenieros llevando adelante una obra rapidísima de la tarea que ellos habían aprendido. Así que, hermanos, entre las cosas que el Señor les dice, que Él es como, que tiene ojos como llama de fuego y es semejante al bronce bruñido. También un poco en referencia a la industria que ellos tenían de trabajar el bronce hasta hacerlo brillar. También el Señor les dice que conoce su amor, su fe, su entrega, su servicio, la paciencia,
pero tiene algo. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que retienes en ese lugar, dice, a esta mujer llamada Jezabel, que se dice ser profetisa. Saben que Tiatira era el lugar de dos mujeres. Esta Jezabel, que no sé si se llamaba así o le decían por la Jezabel del Antiguo Testamento, del libro de los Reyes, la enemiga del profeta Elías, pero había otra, Lidia, que conoció al apóstol Pablo en Filipos, y ella sí era una seguidora del Señor Jesús. Son dos mujeres muy diferentes, pero quiero hablarles de Jezabel. Jezabel, al haber un culto grandísimo a Diana en ese lugar, bajo el nombre de Artemisa, entonces esta mujer aparentemente era una sacerdotisa que, mintiendo, había entrado al seno de la iglesia haciéndose pasar por profeta, cosa que no es ninguna novedad hoy en día con el auge de falsos profetas que hay en cualquiera de nuestras iglesias. Entonces, hermanos, tenemos que mirar que esta Jezabel, por un lado, quizás soltaba una palabra profética basada en las Escrituras, en la doctrina cristiana, pero detrás de eso practicaba cultos, sacrificaba comida a los ídolos y se lo hacía comer a algunos líderes de la iglesia, y también los hacía practicar fornicación, pecados sexuales. Entonces, hermano, no digo que todos practicaban, pero algunos, por estar a la moda con los gremios, con los clubes que había en ese tiempo, permitieron que Jezabel tomara casi el lugar de una líder, de una pastora dentro de la iglesia, y enseñara semejantes aberraciones. El Señor dice que trae una palabra de juicio. Dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere, no tiene ninguna intención de arrepentirse. Por lo tanto, dice a sus hijos, a ella y a sus hijos, no, quizás no sean hijos nacidos de ella, pero sí los hijos que iba conquistando, quizás gente importante de la ciudad, que iba conquistándolo en el doble nombre de la iglesia, de Dios, del evangelio, y por el otro lado de sus prácticas idólatras, paganas y también de fornicación. Entonces dice, yo tiraré en cama, los arrojo en cama, en gran tribulación, a los que con ella siguen practicando el adulterio y no se arrepienten de las obras de estas personas. A sus hijos heriré de muerte. Es un mensaje bastante duro hacia la iglesia. Los heriré de muerte, dice, y todas las iglesias sabrán que yo, dice, me he levantado para pelear y también para mirar lo que no mira el hombre, el interior del corazón. Los pensamientos no escapan a nuestro Dios. Pero dicen, no todos son así. Hay un grupo de creyentes en la iglesia de Tiatira que son fieles, que me han seguido, que no han negado el nombre del Señor, que están caminando en las verdades del Evangelio, y que tampoco han caído, dice, en esas profundidades de Satanás. ¿Por qué? Porque al Jezabel ser aceptada en la iglesia, trajo con ella gente que enseñaba sobre quién era el diablo, quién eran los demonios, cómo trabajaban, cómo se movían. Y a veces, hermano, en la historia de la iglesia evangélica hemos tenido también, especialmente en el tiempo del mover pentecostal en América, la gente se dedicaba a estudiar más sobre el diablo, cómo reprenderlo, cuántos nombres tenía, cuántos era una legión, y de repente sabían más de eso y no tanto de las Sagradas Escrituras. Pero a los que son fieles, a los que tratan de aprender más de Dios que del diablo, dice, para ellos yo
voy a permitir que si son vencedores, dice, les voy a dar autoridad sobre las naciones. Y esta palabra de autoridad es por el gobierno militar que tenían, pero también la iglesia iba a tener autoridad sobre las naciones como si fueran que están detrás del gran capitán de los ejércitos de Dios. Y entonces también dice, y a todos, dice, a todos estos hermanos fieles, ¿verdad? Todos estos hermanos fieles, entonces dice, les voy a dar, dice, no solo autoridad, sino que van a regir con mucha fuerza a la gente, a las naciones, y también dice, voy a darles la estrella de la mañana. Y en la mañana ustedes saben que Júpiter, uno de los planetas del sistema solar, aparece cuando ya todas las estrellas se esconden, aparece en el horizonte para indicar en épocas antiguas, como a los Reyes Magos, los caminos para encontrar a Jesús. Y Él es y va a seguir siendo esa estrella que guía nuestros pasos para no errar y para seguir siendo fieles a Dios. Que el Señor les bendiga y sigan profundizando en la Escritura, ¿verdad? Especialmente en los mensajes de las 7 iglesias, y algunas cosas importantes el Señor hablará a nuestras vidas. Que Dios les bendiga grandemente.